y el fundamento principal que se mantiene inalterable es que este es un partido del pueblo trabajador argentino. Es decir, que no expresamos el punto de vista desde cualquier lugar, desde cualquier interés, sino que explícitamente decimos que tanto nuestro punto de vista como los intereses que defendemos son los de la clase trabajadora argentina, pero en un sentido muy amplio, ya no en el sentido histórico de otra época, sino del pueblo trabajador, de aquellos que todos los días se levantan a producir los medios de vida con los cuales subsistimos, vivimos, nos alegramos y llevamos adelante nuestra existencia. Esto es muy importante porque en el propio espíritu democrático que nos anima, no pretendemos ser la totalidad. No somos la totalidad. Somos una parte de la nación. Pretendemos expresar por lo menos un sector, tampoco del pueblo trabajador expresamos a todo el pueblo trabajador, expresamos un sector y convivimos con otras miradas porque la democracia se construye y se enriquece con miradas distintas. La democracia se construye y la edificamos en la medida que vamos haciendo interactuar una idea contra otra y producimos nuevas ideas. Es decir, que no nos quedamos estancados. La vida es un flujo permanente. Todo está en transición. Nada se queda donde estaba. Todo va cambiando. Evoluciona o involuciona, pero todo cambia. Y esto es importante porque es desde allí donde miramos la realidad. Así que, como estábamos hablando hace un ratito, justamente con Omar, con Marcelo, con Aldo, con Beto, ahí, pero con otros más, la política tiene que ser pedagogía, la política tiene que explicar por qué suceden los hechos. Si no, nos quedamos en la superficie y terminamos eligiendo, vaya a saber, me cayó bien, me parece que es una buena persona, qué linda que está esta mina, la voy a votar. No, todo eso hay que dejarlo a un lado. Acá lo que estamos discutiendo es el proyecto del país, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que explicar, dar una explicación sensata, por un lado, a la decadencia en la que estamos. Y luego, no nos podemos quedar en el diagnóstico de por qué nos hemos caído, qué pena, qué desgracia. No, somos optimistas, de manera que tenemos propuestas para resolver esta situación en la que estamos y encaminarnos hacia un lugar distinto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. De manera tal que lo primero que tenemos que hacer entonces es dar una explicación. Lo primero que quiero, dentro de la explicación y siguiendo un poco los lineamientos del folleto, donde lo primero que hago es explicar cuáles son los objetivos por los cuales nosotros estamos escribiendo estos pocos párrafos, ¿no? Pero que son muy importantes, son 33 temas, chiquititos, pero son 33, importantes. Entonces, nosotros aspiramos, las 5 cuestiones son la prosperidad común. Nosotros no queremos prosperidad para un sector minoritario. El desarrollo económico que necesita la Argentina, país que se está atrasando. El cuidado del ambiente, la elevación cultural y la soberanía nacional. 5 ítems. Ahora, demos una vuelta por lo que está pasando en el mundo para venir a la Argentina. Muy rapidito, porque también lo planteo acá. Muy rapidito. Hay una contradicción, una tensión, una lucha entre dos polos que están conviviendo hoy en el mundo. Y esos dos polos representan dos mundos distintos. Uno es el mundo heredado de la década del 90, es decir, que tras la caída del muro de Berlín, en aquel momento había un mundo, digamos, siempre simplificando y siendo breves, un mundo bipolar, donde había un poder que era Estados Unidos y sus aliados, y otro poder que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que era el otro polo. Hacia 1991 se derrumba la Unión Soviética, queda un mundo unipolar.
con una asimetría de poder de Estados Unidos respecto a cualquiera de los países del mundo tan grande, es decir, el grandote era tan grandote frente a todos los chiquititos que el mundo era unipolar, nadie podía discutir. Entonces, ¿qué ocurre? En semejante situación, el grandote ordenó lo que pasaba en el mundo, iba diseñando lo que iba pasando en el mundo. Y uno de los países que eligió el grandote fue el nuestro. Y encontró aquí una de las mayores sumisiones del planeta. ¿Qué quiere decir sumisión? Que alguien podría saber que el otro quiere hacer de la Argentina algo, pero como yo soy argentino, aunque sé que él quiere una cosa distinta, yo quiero para mi país esto que les acabo de decir. Entonces no le voy a hacer toda su voluntad. Pero Menem tuvo relaciones carnales e hizo todo lo que el imperio pedía, el grandote del barrio pedía. Nosotros, este partido que tiene historia, se opuso en absoluta minoría, pero se opuso desde el primer día, porque nos habíamos creído que el Frente, que se llamaba Justicialista de Unidad Popular, venía a reivindicar la figura de Salvador Allende. Un Salvador Allende que también pasó por esta casa hace más de 6 décadas atrás. Entonces, bien, perfecto. Ese mundo unipolar, que tuvo sus manifestaciones, por ejemplo, en la guerra de Irak, etcétera, donde Estados Unidos decía lo que quería, ese mundo empezó a cambiar. ¿Cuándo empezó a cambiar? Cuando el gigante asiático que se llama China empezó a producir un fenómeno económico que es el fenómeno económico más importante de la historia de la humanidad. Hay muchos fenómenos económicos importantes, pero China produjo el fenómeno por magnitud y calidad más importante que haya vivido la humanidad. De tal magnitud fue esta revolución económica que vivió China, que socialmente logró sacar de la pobreza 800 millones de personas. Eso generó otro polo, ya no había un grandote solo, había 2 grandotes. Pero este otro grandote, de este lado, si por cultura, si por tradición, si porque tiene 4.000 años de historia detrás, si porque tienen una filosofía confuciana, no importa. Si por oportunismo político, ya no plantea un mundo unipolar, plantea un mundo multipolar. Y en ese mundo multipolar empezó una asociación que se llamó BRICS, que es China, pero es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más otros países entre los cuales iba a estar la Argentina si el 1 de enero del año pasado nos hubiéramos sumado a los BRICS, que era lo correcto, para la Argentina era lo correcto. Esta es la tensión que estamos viviendo, un mundo muy unipolar donde hay un capo que define la suerte de cada uno y le dice a cada uno lo que hay que hacer, o un mundo multipolar donde hay relaciones de respeto sobre la soberanía de cada una de las partes y los acuerdos se hacen voluntariamente con beneficios para las dos partes. Pucha, hay una diferencia cualitativa. A mí cuando me dicen que es lo mismo, no es lo mismo. Es cierto que hay nuevas experiencias entre las cuales está el socialismo de peculiaridades chino que sobrepasó al capitalismo. Y veamos si esto es razonable o no es razonable. Veamos si es razonable o no es razonable. Por un minuto lo detenemos. ¿Qué incorpora el socialismo? Supongamos que pudiéramos ganar la elección y mañana somos gobierno. El país sería el mismo. ¿Qué le incorporamos al país? Planificación. Planificación estratégica. Lo que hace China es tener un Estado que planifica. ¿Es el único Estado que planifica? No, todos los Estados del mundo planifican. Pero algunos planifican de una manera distinta a otros. Unos Estados planifican sometidos a la plutocracia del poder económico y otros buscando el bien común, es decir, los beneficios para el mayor número de personas. Son dos planes distintos. Una cosa es, todos planifican, pero no planifican igual. Argentina supo planificar en el pasado. Nosotros tuvimos planes quinquenales en la década del 40, en la década del 50, tuvimos un plan trienal en la década del 70, después hubo algunos planes.
estuvo el plan en la década de 60, hubo planes. En general, el matón no quiere que tengas planes, porque entonces vos definís los objetivos y el matón quiere definir los objetivos por vos. Pero al matón le salió entonces un contrincante que es socialista, que ha fijado una relación distinta entre los seres humanos, pero que además se empieza a replicar en otros países. Cuando me dicen, lo que ustedes plantean, ¿en dónde se hace? Bueno, China es un país gigante, pero hay un país chiquito que se llama Noruega, que también podría ser un país con características socialistas. Así que el socialismo ha superado y seguirá superando al capitalismo a tal punto que los países centrales van a ir incorporando la planificación cada vez más a sus estados. Pero la diferencia es si lo hacen en favor del bien común, que es lo que queremos nosotros para la Argentina, o se lo hace en favor de las minorías. Cuando se lo hace en favor de las minorías, se dice que los recursos los asigna el mercado. Y uno podría decir, perdón, el mercado no hace nada. ¿Alguien vio alguna vez un mercado haciendo algo? Son las personas. Yo cuando dicen, no, ¿qué pensará el mercado? El mercado no piensa nada. Son los dueños del dinero. Cuando hablan del mercado, hablan de los que tienen mucho dinero. Flaco, habla sin eufemismos. ¿Qué hará la gente que tiene mucha plata? Bueno, está claro. Eso es el mercado. Porque después el pueblo, ¿qué puede operar el pueblo? Un muchacho, una familia que compra $200, qué sé yo. Pero eso no mueve el amperímetro. Acá los que mueven el amperímetro es el mercado. No, son los grandes bancos, son las grandes corporaciones, son los grandes grupos económicos, que son los que tienen el poder en el capitalismo. En el socialismo, el poder está en la sociedad. Por tanto, el socialismo es superior porque tiene objetivos más sanos y democratiza la sociedad, no solo en el terreno político, sino en el terreno económico, en el terreno social, en el terreno cultural y en el terreno ambiental. Fundamental. Por eso el socialismo ya sobrepasó. Segundo tema que les quería decir. Ahora vamos a qué es lo que nos ha pasado a nosotros. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Todo en orden? ¿No los aburro? ¿Está bien? Vamos bien. Perfecto. Pucha, ¿qué es lo que nos ha pasado? Que tenemos el mismo producto, la misma productividad que en 1974. Esto es un absurdo. Lo que ha pasado en el mundo en los últimos 50 años es la revolución científico-tecnológica más importante en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Igual porque se han desarrollado todas las tecnologías habidas y por haber, a un punto inimaginable. Es cierto que la inteligencia artificial nace allá por la década de 1950, pero recién en 1923 vamos a tener una inteligencia artificial accesible para todo el mundo, lo cual genera un impacto tremebundo en la productividad, en muchas zonas de la productividad, que va a reemplazar mucho trabajo, o que va a obligar a reconvertir mucho trabajo. Pero si nosotros vemos la informática, vemos la robótica que reemplaza cualquier cantidad de personal, si nosotros pensamos que dentro de no mucho tiempo a las tecnologías digitales van a sobrevenir las tecnologías cuánticas, que no me voy a meter en el terreno, el salto va a ser de productividad, va a ser terrible. En medio de todos esos saltos de productividad, la Argentina tiene el mismo Producto Bruto per cápita hoy que hace 50 años. ¿Qué implica? Tenemos más del doble de personas. ¿Qué implica? Y bueno, implica, lo voy a decir, voy a ser breve, ¿no? Que son simplemente datos que muestran nuestra decadencia. Nosotros tenemos hoy 6 o 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes por debajo de la línea de pobreza. Nosotros no le estamos dando de comer, bien alimentados, a una parte muy importante de nuestra población, quizás más del 10% de nuestra población está muy mal alimentada. Nosotros tenemos un déficit de viviendas de quizás 3 a 4 millones de viviendas. Nosotros somos un país que exporta muy poquito exportamos para la magnitud del país que tenemos, ese país que tenemos allá, que es gigantesco y del cual parece que no tuviéramos conciencia, y que es riquísimo. Nosotros exportamos muy poquitito. Entonces,
nuestro desarrollo científico, tecnológico, educativo, etcétera, se ha estancado. Es decir, no hemos continuado con el impulso que teníamos por lo menos hasta hace 50 años. Entonces, ¿cómo es que hemos caído en esta decadencia? Bueno, entonces les cuento. Sintéticamente, hay dos explicaciones. Una explicación es la que da Milei, la que da la derecha. Fíjense que es una falacia grotesca, pero de la cual se hacen eco casi todos los medios de comunicación, tomando el criterio de Goebbels: miente, 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 que algo quedará. Porque no podés decir que porque tenés 2 o 3 puntos de déficit fiscal, la Argentina se derrumbó. Porque es lo que tienen todos los países, y los países se fueron para arriba con ese déficit fiscal. Porque es ridículo el planteo. Y se lo hacen llegar a la gente con este criterio: vos no podés gastar más de lo que te ingresa, ¿no? Pero la analogía entre lo familiar y lo nacional no tiene absolutamente nada que ver. Primero, porque vos necesitas cada año, porque tenés más población y supuestamente tenés más producción, necesitas más cantidad de dinero. Y una de las formas de producir ese dinero que se necesita es a través del déficit fiscal. Pero el déficit fiscal es un problema totalmente secundario. Lo que hay que discutir es la calidad del gasto público, no la cantidad de gasto público, sino la calidad de gasto público. Si el gasto público está bien orientado en educación, en salud, en infraestructura, etcétera, etcétera, porque entonces cuando vos invertís y acrecentás el patrimonio de todos los argentinos, esos recursos que se gastaron vuelven en riqueza, porque vos ganás en eficiencia, tenés mejores rutas, tenés ferrocarriles, tenés puertos, tenés aeropuertos, tenés una infraestructura energética mucho mejor de la que tenés actualmente. Entonces ahí está la materia. Quiere decir que lo que ellos dicen no explica, pero además le agrega Milei diciendo: es la casta. Y uno dice: la casta será una cosa enquistada, pero resulta que la casta es lo que la gente vota. Qué raro, ¿no? Lo que la gente vota es la casta. En cambio, lo que la gente no vota como sus patrones, el parasitismo financiero, los grandes grupos económicos, los que viven de haberle robado al Estado el manejo de sus bienes, como su jefe Eurnequian, toda esa banda delictiva, toda esa banda, eso no son castas. Ahora, los tipos que llegan a una banca, que tienen 4 años, porque a los 4 años, si no te gustó, cambias el voto y el tipo se tiene que ir. Digo tipo, tipa, no estoy discriminando. Resulta que no, flaco, eso no es la casta. Todo es una construcción mentirosa. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Todo lo que dicen, esa servidumbre. Milei es un pobre muchacho. Es la servidumbre del capital más concentrado y más cipayo. ¿Qué quiere decir cipayo? Traidor a la patria que habita la Argentina. Es ese sector que ha fugado permanentemente la riqueza producida en el país, con bienes del país, con riqueza del país, con trabajo del país, pero el fruto de esa riqueza la han fugado al exterior, se la han llevado. Por eso tenemos quizás más de 500.000 millones de dólares en el exterior. Entonces, es a ese sector al que debemos apuntar si algún día tenemos una cuota de poder. El pobre Milei va a pasar y muy probablemente termine preso, porque los imbéciles que sirven a estos sectores después los tiran como perros que utilizan para una acción, y herido el perro se deshacen del perro, ni cariño sienten por el perro, se lo van a sacar encima, pero eso es su... ¿Y cómo es que caímos en esta decadencia? Bueno, vamos a los 5 temas. 5 temas. Miren, nosotros estamos, imaginen esto, nos han enredado, es decir, nos han tirado una red, y por eso pasan los gobiernos, unos y otros, porque algunos los podemos considerar malos, pero no todos pueden ser malos. Algunos son cipayos, pero otros no todos pueden ser cipayos, que es el régimen tributario. El régimen tributario es el 5.º punto. Este es muy importante.
Es muy importante porque en la Argentina, acá, miren, este es un tema que tiene mucha historia, pero lógicamente hay muchos intereses y muchos estudios han sido ocultados para que la gente no lo entienda, el tema. El asunto es así. En la Argentina, los impuestos los paga el consumidor. La inmensa mayoría de los impuestos. No digo todo, pero casi todos los paga el consumidor. No es cierto que sea solo el IVA, todo paga el consumidor. ¿Por qué? Porque se le carga al producto, se le carga el impuesto. Entonces, si yo recibo esto a 100, bueno, ya de movida digo 121 porque le sumo el IVA. Después digo, bueno, me van a ingreso bruto, bueno, 4% más, le sumo 4% más. Después digo, bueno, tengo que calcular tal impuesto, y sobre ese costo le pongo un margen de ganancia. El consumidor lo tiene que comprar y está pagando todos los impuestos. Pero como yo soy agente de retención, digo, ¿cuántos impuestos que pago? Y si los evado, ¿qué ocurre? Me quedo con el impuesto. Es decir, que a mi ganancia le sumo el impuesto que vos como consumidor pagaste, pero me lo quedo yo. Este es el gran truco. Entonces, no, ¿cuántos impuestos que pagamos? No queremos pagar tanto. No, no pagan un carajo de impuestos. Los impuestos los paga la gente, los paga el pueblo trabajador los impuestos. Esta es la clave. Los tipos no pagan nada porque están todos calculados sus impuestos. Y encima cuando evaden, eluden, evitan el impuesto o postergan el pago de un impuesto y por ahí especulan con ese dinero porque es mucha guita y entonces especulan mientras tanto con tasas de interés con ese dinero, los tipos ganan fortuna, es decir, tienen una tasa de ganancia superior. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una revolución tributaria. ¿Qué es una revolución tributaria? Miren, para la revolución tributaria les voy a leer algo parecido al artículo 40 de la Constitución de 1949. Parecido, pero un poquito más extendido. Y les voy a decir, clave esto, clave. Declarar la tierra, todo eso que vemos allí, el agua, la flora, la fauna, los minerales, las nacientes y caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de litio, de carbón, de gas y las demás fuentes naturales de energía, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el espectro radioeléctrico, el mar, la plataforma marítima, las islas y los archipiélagos emergentes, como pertenencias imprescriptibles e inalienables del pueblo argentino. En la medida que sepamos que ese país no nos pertenece como individuos, sino que nos pertenece como pueblo, el pueblo argentino cobrará una contribución proveniente del uso de todo esto que les acabo de leer, y de esas rentas saldrá el sostenimiento del gasto público. Y entonces podemos eliminar una enorme cantidad de impuestos o reducirlos a la mínima expresión, de manera de incrementar el poder adquisitivo de nuestro pueblo de manera extraordinaria. Y como son contribuciones ineludibles, hay poco margen para las maniobras especulativas. Son ineludibles, porque el que tiene una tierra, que tiene que pagar por esa tierra, no se puede llevar la tierra al extranjero. En qué Durán sí se lo puede llevar al extranjero. La reforma tributaria, estos son los 5 puntos
los 5 puntos, claves que si nosotros no los desatamos, no salimos de la decadencia. No salimos de la decadencia. Después vienen otras medidas más, lógicamente, y acá ustedes van a tener para leer otras medidas más. ¿Qué buscamos con esto? 2 cosas. Por un lado, desde el punto de vista espiritual, sentirnos dignos, sentirnos libres, sentirnos dueños de nuestro destino, sentirnos que valemos por nosotros mismos, que somos un pueblo respetado. Pero por otro lado, hacer buenos negocios y elevar la calidad de vida de toda la población, de manera tal que la Argentina rápidamente puede lograr que toda su población viva por sobre la línea de pobreza. Toda su población, por sobre la línea de pobreza. No quieren el ingreso básico universal. Milei trabajó afanosamente contra el ingreso básico universal. Tiene muchos dichos al respecto. ¿Saben por qué? Porque el dinero, fíjense que yo escucho millones de economistas decir que el dinero tiene 3 funciones. Uno es unidad de medida, ¿verdad? Bueno, esto sale 20 pesos, ¿no? Uno es medio de comercialización. Bueno, 20 pesos me da 20 pesos, te doy el vasito. Y otro es reserva de valor. Bueno, tengo 20 pesos, me los guardo, los ahorro junto a otros 20 pesos y el día de mañana me compro una bicicleta. Pero se olvidan nuestros economistas de la principal propiedad que tiene el dinero, que es fuente de poder. Es fuente de poder. El sistema capitalista, tal cual el que existe en la Argentina, no funciona solo por el enriquecimiento de los más ricos, sino por la desposesión de los pobres, por un problema de lucha por el poder político. Esto no se entiende en la dirigencia. Cuando vos le transferís dinero a los de abajo y el de abajo empieza a asomar la nariz por arriba de la línea del agua y empieza a respirar, es cierto, se vuelve más autónomo, se vuelve más libre y se ve y se siente menos propenso a ser explotado, humillado, empobrecido y marginado. Y eso es lo que queremos para nuestro pueblo. Eso es lo que queremos para nuestro pueblo. ¿Cómo podemos convivir con esta situación si tenemos todo para revertirlo? Ahora bien, quiere decir que nosotros ahora hemos explicado esta decadencia y también hemos explicado en alguna medida que todo esto tiene solución. Todo esto tiene solución. Y si todo esto tiene solución, lo que queda por delante son las tareas del desarrollo económico de la Argentina. Y las tareas del desarrollo económico, lo voy a decir rapidito, porque no sé cómo están ustedes. Yo podría seguir, pero se nos puede ir muy largo por ahí. El desarrollo económico es magnífico. El desarrollo económico es una cosa bárbara. Miren, si nosotros pudiéramos recuperar el tren, fiesta nacional. Todos los días una fiesta nacional. Porque donde se fue el tren, dejó una tristeza, una pobreza, un desamparo, una desolación. Yo he pasado por muchos de esos pueblos con las casas abandonadas, derruidas, una cosa espantosa. ¿Y por qué destruyeron el ferrocarril? Si lo que había que hacer era mejorarlo, no levantarlo. Porque el imperialismo, cosa que no se habla acá del imperialismo, no sé por qué no se habla. Si hay algo evidente en el mundo, es el imperialismo, pero de eso no se habla. Es como en China no hablar de la muralla china, digamos, entonces, pero franco, o en Buenos Aires no hablar del obelisco, ¿no? Del obelisco no se habla. El imperialismo decidió que nosotros levantáramos los ferrocarriles. Lo decidieron ellos. ¿Para qué? Para hacer negocio con el petróleo, con el caucho y con los automóviles. Para eso. Porque el ferrocarril era infinitamente más barato. Y nosotros tuvimos, lamentablemente, una dirigencia política, una dirigencia económica, una dirigencia agraria, una dirigencia de economías regionales, que no luchó defendiendo al tren. Y que dejó. Ahora, alguien dice, pero atenti, que había abusos.
Sí, toda empresa pública tuvo abusos, pero lo que había que hacer era terminar con los abusos, corregirla, darle una buena gestión y hacer lo que había que hacer. En la Argentina, si empezamos el desarrollo económico, yo les diría una de las primeras medidas es reconstruir los ferrocarriles, pero otra de las medidas es construir una red de autopistas que está diseñada de 13.500 kilómetros de autopistas que circunvalan todas las ciudades de la Argentina y que nos permitirían llegar de un lugar al otro en forma rápida, eficiente y segura. Con lo cual nosotros integramos al país y no tenemos por qué estar viviendo todos uno encima del otro para no estar lejos de Buenos Aires, porque llegar a Buenos Aires es un quilombo. No, entonces vos podés empezar a desarrollar las economías regionales. Si tenés ferrocarril y tenés autopistas, empezás a desarrollar las economías regionales. Y si además le agregamos un gran puerto de aguas profundas, un puerto federal muy pero muy grande, hipermoderno, bueno, barreríamos con los ineficientes puertos del Paraná y salvaríamos al Paraná. Porque tampoco no me quiero detener, pero van a destruir el Paraná tratando de profundizar el calado, es decir, drenando una cantidad de tierra de kilómetros cúbicos de material que va a hacer que de tanta profundidad el agua baje con una energía que no se sabe cuáles pueden ser las consecuencias, pero puede ir arrastrando con esa energía, cuando hay mucho caudal de agua, todas las costas. Puede estar haciendo un desastre. Les podría decir más de esto, porque nosotros tenemos Atucha a 100 kilómetros, que están muy cerquita de la costa. Y son, bueno, pero no me voy a detener en eso. Entonces nosotros, y también podemos hacer un gran aeropuerto, es decir, podemos tener ferrocarriles, rutas, puertos, aeropuertos, y tenemos que ir hacia las nuevas, y tenemos que empezar aprovechando Vaca Muerta. Vaca Muerta es una catástrofe ambiental, vamos a decirlo con todas las letras. Son tantos los intereses que es imposible, es como cuando sales de la cancha de Boca, ponerte a parar a la gente, te pasan por arriba. No podemos pararlos. Es una locura. Vaca Muerta es un acto de demencia de las grandes corporaciones petroleras. Demencia. Pero ya está, no lo podemos evitar. Pero tenemos que utilizar esa fuente de energía no para exportar y lograr que otros le agreguen valor a sus productos, sino industrializarlos acá a través de energía económica en el país. Y además financiar la reconversión energética o transición energética hacia energías renovables. Energías renovables para cuidar el ambiente. Ambiente que está siendo destruido por el capitalismo. Es decir, hay muchos más temas. Ahora abro para que si alguno quiere hacer alguna pregunta, hay muchos más temas. Pero voy a cerrar de esta manera. El capitalismo se organiza para optimizar la tasa de ganancia de los dueños del capital. No del capital, de los dueños del capital. El capital tampoco, no es nada. Son las personas que manejan. Es decir, que en el capitalismo hay gente muy rica que quiere ser cada vez más rica para tener cada vez más poder, para lo cual organiza el conjunto social y ambiental en función de obtener las máximas riquezas. Y si tiene que deforestar, tiene que terminar con un bosque, tiene que contaminar, tiene que explotar a los seres humanos, lo hace porque su objetivo es que su dinero se acreciente de la forma más rápida posible. Ese capitalismo es lo que tiene que terminar por morir, porque nos va a matar a todos. Y el calentamiento global que Donald Trump y este canalla que tenemos por presidente, dice, no hay calentamiento global. Miren, está totalmente probado por todos lados, ¿no? Y la verdad es que el calentamiento global, si sigue así, va a tener un impacto tremendo sobre la biodiversidad y eso va a impactar sobre la propia existencia humana. Quiere decir que si nosotros seguimos con esta locura del capitalismo para que los ricos sean más ricos y crean que ellos van a ir a Marte o vaya a saber qué imbecilidades tienen en la cabeza, porque una cosa es ser rico y otra cosa es ser sabio.
Son ricos y estúpidos, mayoritariamente, que creen que se van a salvar ellos yéndose a Marte, vaya a saber cómo es los más y todas esas locuras, que invierten y derrochan miles de millones de dólares en aventuras que no tienen el más remoto sentido, pero que les permite tener mucha guita y acrecentar y ser el hombre más rico del planeta. La otra es organizarse para la vida y para el bien común y para el bienestar general, que es un mandato de nuestra Constitución, por otra parte. A mí cuando me dicen el socialismo, el socialismo, el dogma socialista de Esteban Echeverría, fue la mejor síntesis que se hizo de lo que son los ideales de la Revolución de Mayo. Y hay que volver a leer el dogma socialista. Por lo tanto, organizar en función de lo que Esteban Echeverría dice en el dogma socialista a la sociedad argentina es el gran desafío que tenemos, 200 años después, porque en 1837 lo redactó. Pero el socialismo entonces se organiza con otra matriz. Ahora, el socialismo, y con esto cierro, y vuelvo al principio de todo. Los capitalistas decían, sí, lo de ustedes está muy bueno, pero lo que sabemos producir somos nosotros. Es decir, nosotros somos más eficientes, decían los capitalistas, que los socialistas. Y la prueba, para ellos, la prueba fue que la Unión Soviética, con su exagerada planificación, pero no cuentan que después de la revolución de 1917, no cuentan que le fomentaron una guerra interna. Esa no la cuentan. No cuentan que lo invadieron antes que los nazis, lo invadieron 4 ejércitos y los derrotaron a los 4 ejércitos, los bolcheviques. Eso no lo cuentan. Y no cuentan que en la Segunda Guerra Mundial perdieron 20 millones de personas, que hay que perder 20 millones de personas y no pagar ningún precio. Pero no importa, vamos a aceptar que lo dijeran. De esa experiencia frustrada, que frustrada y todo, duró 70 años, puso al primer hombre en el espacio, etcétera, etcétera, de esa experiencia frustrada surgieron conocimientos. Y así como los primeros intentos de volar terminaron en el derrumbe de los aviones, pero después se aprendió a volar y hoy salen por el mundo miles y miles de aviones todos los días y no se cae ninguno, finalmente los seres humanos aprendieron que podemos organizar con otros valores y con otros principios en la sociedad, y esos valores y esos principios son los que en el alma de casi todos los argentinos lucen presentes, porque en general los argentinos amamos a nuestro país, no digo que todos, pero amamos a nuestro país. Los argentinos tenemos un corazón solidario, a los argentinos nos conmueve el dolor ajeno, los argentinos tenemos ansias de progreso, algunos son autóctonos, otros porque nuestros abuelos vinieron y pudieron hacerse de una posición aquí en el país después de venir con nada, nos gusta progresar. Y nosotros estamos viviendo en la etapa en la cual el bisabuelo con esfuerzo y con trabajo se pudo hacer la casa, pero el bisnieto no puede alcanzar nunca una vivienda, porque los alquileres están por las nubes, nunca puede hacer el ahorro para tener su casa propia y va a morir alquilando, sin una propiedad, sin un techo propio en el cual cobijar a sus hijos. ¿Cómo se va a orientar la inversión pública? Y por tanto también le sirve como orientativo para su propia inversión. Entonces vos generás un sistema de planificación sinérgico, un complementario, donde un sector le ayuda al otro sector, y esta complementariedad, esta cooperación hace que las cosas vayan para adelante. En la Argentina, lamentablemente, los presupuestos son ignorados por la inmensa mayoría de la población, nadie sabe de qué se trata. Es más, son dibujos en general lo que se envía, lo que a veces se termina aprobando, a veces no se terminan aprobando. Este gobierno en particular viene sin ningún presupuesto, y el presupuesto que presentó es un dibujo que no sirve absolutamente para nada, porque tiene presupuestos de que el dólar va a estar 1.400 a fines del 2026, que no cree absolutamente nadie. Y si yo te doy este libro y no crees absolutamente nada, ni lo lees, que es lo que pasa con el presupuesto nacional. Entonces, nosotros carecemos de la mínima racionalidad en el manejo de la cosa pública. Hay que volver a privilegiar el tema presupuestario, hay que volverlo a privilegiar. Pero lógicamente,
eso da lugar a la arbitrariedad. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo dispongo de una masa de dinero que va a ir a las rutas, pero que la puedo disponer arbitrariamente, se la doy a un gobernador amigo y le digo, mira, vení, ¿me vas a votar esto? Si me votas esto, te doy dinero. Ah, no me lo querés votar, no te doy dinero. Es en lo que estamos. Esto es una tragedia. Este manejo arbitrario de los fondos públicos de la Argentina es una tragedia. Como es una tragedia tener un presidente que diga que los que evaden son héroes y que su héroe mayor es Al Capone. La mafia, es decir, la mafia. La mafia. Mario, te quiero hacer una pregunta, ¿puedo? Sí, claro. Estamos conversando ahora ya, no lo tomamos como un acto de factura. Bien, todos nosotros acá, mayores de edad, argentinos que amamos nuestro país, si hay algo de lo que podemos decir que estamos todos de acuerdo es que hay un margen de corrupción fenomenal. No solamente que estamos conscientes, sino que hasta ahora se le hace una cumbia a Karina Coimera de lo consciente que estamos de la corrupción. Si la corrupción es la principal enfermedad, y lo vimos ahora con lo de Milei, se aprueba una ley bases hace un año que es catastrófica para el país, y en la medida en que no pagan lo que los congresantes piden, van sumándose los votos en contra del gobierno. Pero si el gobierno hubiera puesto más platita, le hubieran salido la aprobación contra su veto de la discapacidad, del Garrahan, etc. ¿Qué propones vos para luchar contra la corrupción? Bueno, la corrupción, que es un drama, y aparte ahí hay un párrafo, y en el libro hay también un capítulo dedicado a la corrupción, así que no lo paso por alto. Desde mi punto de vista, es en un sistema de saqueo, como el que les mencioné, les podría agregar un montón de otros elementos, pero este es un régimen de saqueo, el lubricante del saqueo es la corrupción, porque nadie traiciona a la patria gratis, la traicionan por dinero y se enriquecen a expensas de la patria y del sacrificio del pueblo. Entonces hay que tener una política tremendamente enérgica, de manera tal que el desaliento sea total. No digo que hay que llegar a los extremos de utilizar un paredón, porque aquí no estamos de acuerdo con la pena de muerte, pero sí hay que penalizarlos de la forma más severa que indique nuestro código, y esos juicios tienen que ser rápidos y eficaces. Cuando hay una denuncia de corrupción, debería marchar a toda velocidad. En la Argentina las denuncias de corrupción en promedio se resuelven 14 años y medio después, de manera que, por ejemplo, uno de los más grandes corruptos de la historia argentina, Martínez Dios, se demostró que era corrupto, pero había prescrito todos los delitos que él había cometido, porque lógicamente si pasa demasiado tiempo, 25 años, pasa tanto tiempo, se terminan prescribiendo los delitos. Entonces, yo creo que hay que ir a una lucha. Hay que utilizar todas las modernas tecnologías que permiten una trazabilidad del dinero, que puede hacer más difícil la corrupción. Y hay que buscar, bueno, hay especialistas en esta materia que habría que conversar con ellos para justamente darles un combate tremendo. Y una de las cosas que no me quiero olvidar respecto de esto, lo estoy tratando lógicamente a velocidad y sin profundizar demasiado, es la recuperación de los bienes de mal habidos. Hay que recuperar todos los bienes mal habidos y ponerlos a disposición del pueblo. Mario, Sí, acá y después allá. Sí, me parece importante ver, en realidad cuando uno escucha la palabra corrupción, hay un problema, es lo mismo que decir la inflación. Es un mal importante, pero cuando uno lo nombra como así, no puede dimensionarlo, porque la corrupción en última instancia es algo inherente a la condición humana. Creo que la manera fundamental para actuar en la corrupción es el ejercicio de la soberanía y el generar una cultura alrededor de la nación argentina que comprometa de alguna manera a todos los argentinos. Esa es la manera estratégica de eliminar la corrupción, de por lo menos limitar la corrupción.
Porque si no, fíjate que una de las cosas fundamentales, la corrupción en la Argentina entra fuertemente y la vemos al final cuando está todo destruido, pero la disputa por subordinar las decisiones de la Argentina desde el marco internacional se hace a través de la corrupción. De alguna manera debilita la condición del Estado, quienes son funcionarios, quienes son políticos, e incluso presidentes, de alguna manera que esos poderes internacionales los debilitan a través de la corrupción y se le permite que la sociedad se deteriore. Es decir, el ejercicio de la soberanía es central. Totalmente de acuerdo. ¿Usted? Dada la situación, ¿no? Respecto, después de las elecciones, por ejemplo, de octubre, ¿no es momento que el socialismo plantee la democracia directa, participativa, que se cambie el tipo de militancia a una militancia en los barrios, al presupuesto participativo? ¿No es necesario que, como se hizo en México, se haga la elección directa de los jueces, así uno de los pueblos originarios puede estar en la Corte Suprema en México? Vamos a seguir, porque de la caída de la Unión Soviética nosotros podemos sacar una conclusión. Hubo todo un desarrollo de la burocracia, que nosotros también la tenemos en nuestro movimiento sindical, son propatronales y todo eso. Y millonarios. Claro, y que fundamentalmente se hace necesario buscar las formas donde el pueblo pueda participar en forma permanente y esa participación hacer el control que limite los robos, toda esa problemática, ¿no? Entonces, ese es el punto. ¿Cómo llevar a que el socialismo ya no podemos creer en la democracia representativa? El Poder Judicial es un sostén fundamental. Como antes eran los militares, ahora es el Poder Judicial el sostén del capitalismo y del imperialismo. Así que, de alguna forma, va a haber que llevar a la elección directa de los jueces y toda esa cosa. Bueno, yo lo que usted acaba de decir lo comparto plenamente. Usted dijo el 27, el 26 vamos a contar los votos. Si nos dan los votos, nosotros vamos a hacer una máquina al respecto. Y si no nos dan los votos, seguiremos luchando desde el llano. Pero, lógicamente, que esto es un problema de poder. La propia sociedad tiene que asumir un protagonismo distinto, porque si la sociedad solo lo va a mirar por televisión y se va a desentender de la suerte del conjunto y se hace muy cuesta arriba. Yo participo, todo lo que usted dijo, estoy totalmente de acuerdo, de la misma manera que lo que vos dijiste, estoy de acuerdo. Yo creo que nosotros, lógicamente, en un ámbito que es una casa del pueblo, de un partido político, hacemos hincapié en muchas cosas, como por ejemplo la lucha inclaudicable contra la corrupción. Yo le agregaría más, yo agregaría contra el enriquecimiento exagerado de las personas, porque genera asimetrías en la sociedad que la transforman en una sociedad antidemocrática. Alfredo Palacios, Carlos Sánchez Gamont, el propio Juan B. Justo o Mario Bunge, que define a la democracia como la extensión al socialismo, como la extensión de la democracia del terreno político al terreno. ¿Qué es lo que les duele? Les duele que corramos la democracia al terreno económico, porque nosotros vivimos un poder exagerado por parte de los dueños del capital que hacen y deshacen a su antojo, y es lo único que justifica que nosotros tengamos más de 500.000 millones de dólares en el exterior. Si no, si lo hubiera administrado el pueblo, hubiera acertado más o menos, hubiera dicho, bueno, hagamos esta obra o démosle de comer mejor a los niños o hagamos nuevas escuelas, algo hubiera, lo último, o hagamos nuevas fábricas. Lo último que hubiera hecho el pueblo es decir, llevémoslo a un paraíso fiscal. Es que nunca el pueblo hubiera podido decir semejante cosa. Nosotros tenemos una burguesía local muy ignorante y muy corrupta, que además se asienta en el extranjero para no pagar impuestos en la Argentina. Bueno, a mí me parece que el Estado mire para otro lado, mientras estos tipos
recaudan en la Argentina para seguir fugando la guita al exterior es realmente porque tienen un Estado o cooptado, como en la actualidad, con sus propios empleados, o gobernado por sus dueños, como fue con Macri, o por pusilánimes, como fue con Alberto Fernández. Porque si no, vos no podés admitir que la riqueza que se crea en la Argentina, fruto del esfuerzo del pueblo argentino y de nuestras riquezas, de las cuales somos propietarios originarios, y el fruto de eso se vaya al exterior mientras nuestra gente está empobreciéndose. Esto es inaceptable, absolutamente. Pero bueno, para eso también necesitamos un pueblo. Al pueblo le dicen, no, los socialistas asesinaron. Bueno, miren, yo de lo que conozco del socialismo argentino, nunca asesinamos a nadie, ni a uno. Pero Milei dice por televisión que asesinamos a 150 millones de personas y los periodistas lo miran. Quiere decir que nos han demonizado justamente porque quieren mantener este régimen de saqueo. Ahora, las fuerzas populares, yo creo que también tienen que empezar en una etapa superior de definición. ¿Qué van a seguir? Miren, frente a un régimen hay tres posibilidades. Siempre son tres posibilidades. Una es defenderlo y profundizarlo, que es lo que está haciendo este gobierno. Otra es gestionarlo sin crueldad, que a veces me parece que es lo que se ofrece. Y otra es cambiarlo, que es lo que planteamos nosotros. Nosotros no planteamos gestionar sin crueldad, porque la crueldad es inherente al régimen. La injusticia es inherente al régimen. Hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo tomando la dirección de las áreas estratégicas. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Para poder desarrollar el país. Este país lo podemos, miren, en 20 años lo damos vuelta a este país. Este país puede multiplicar los panes y los peces dejando una huella ambiental mínima. Siempre vas a dejar una huella ambiental. Es imposible que transite por el planeta sin tocar nada. Pero una huella ambiental que no sea esta destrucción que nos ofrece esta gente, este capitalismo enloquecido. Porque este capitalismo, con tipos como Milei, que habla con los perros y que lo reciben como si fuera una persona normal, cuando es una persona que tiene que estar tratada, no sé, psicológica, psiquiátricamente, con desequilibrios emocionales y problemas intelectuales graves, ¿verdad? Este tipo lo han puesto de presidente y lo sostienen otros tipos que no están menos locos que él, como este Milei, como este Donald Trump, que dice que va a ser reelecto. No tiene la menor idea de lo que está hablando Donald Trump. No hay elección de presidente ahora. Y él le dice, no, va a ser reelecto y necesita un nuevo mandato. Ni tiene idea. Le han dicho, sí, venga, es de los nuestros, es de ultraderecha. Sí, venga, se somete a todo. Cuando votamos en contra de Malvinas también se somete. Y sí, si tenemos infames traidores a la patria. Estos tipos son infames traidores a la patria. Hay que democratizar todo. Y el Poder Judicial hay que democratizarlo de una vez, efectivamente. Ahí los jueces, no sé, habrá jueces buenos, no los conozco, pero habrá. Sé que había un fiscal que era lo mejor que tenía la justicia de lo que yo conozco en la Argentina, Federico Delgado. Y se murió. Quizás el propio no pudo convivir con el sistema archicorrupto. Quizás no pudo convivir. Pero todas las causas de la deuda que se tramitaban con pruebas, bueno, el Poder Judicial los encajona. Porque el Poder Judicial es muy duro con el ladrón de gallina. Con ese es muy duro. Ahora, con los de arriba, arruga que es escandaloso. Entonces eso no es un Poder Judicial. Cachivache, lo que tenemos. La verdad es que es un cachivache. Es triste decirlo. La Corte Suprema deberían renunciar los tres. Son un verdadero desastre. Lorenzetti, que es un corrupto de toda la vida, denunciado por un compañero nuestro, Carlos Del Frade, hace 15 años, por corrupto con pruebas. Impresentable. Y los otros dos que fueron designados por decreto y aceptaron ser jueces de la Corte por un decreto de un presidente, que después no sé cómo el Senado les aprobó, porque ya estarían descalificados al aceptar ser miembros de la Corte cuando por un decreto presidencial lo aceptás, cuando sabés que es absolutamente inconstitucional y sos vos el que tiene que cuidar la constitucionalidad de los actos del gobierno. Entonces,
Yo creo que estamos en una etapa, ojalá pudiéramos hacer en eso. No te quiero contradecir. Ahora, después de coincidir, quiero decirte que estamos años luz de todo esto. Ojalá tengamos un vuelco de nuestra población hacia opciones que no sean estrictamente las de siempre. Ojalá tengamos hacia opciones que estén un poco más jugadas, porque el otro problema que tenemos es que si los problemas que nosotros estamos sufriendo como pueblo fueran menores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que son pequeñas correcciones, yo creo que lo ideal es gestionar un poquito mejor, porque todos queremos el camino más corto, el camino más sencillo, pero cuando la pared se te está viniendo encima, ya no se trata de apuntalarla nada más, se trata de ver cómo construir una nueva pared, porque esa se te viene encima. Entonces yo creo que hay cambios que tienen que ser más profundos, y nosotros estamos proponiendo cambios más profundos, y les pido entonces, si pueden, cómprenlo, y si no pueden, se lo llevan igual. 3.000 pesos, sí, no es nada. Vamos a empezar una campaña electoral defendiendo, en principio, estas 33 propuestas, en las cuales está cada uno de los puntos que hemos charlado y algunos puntos más. Así que, muchísimas gracias.